¿Cómo estamos? Muy buenas noches, queridos amigos, familiares, fanáticos del fútbol americano y principalmente, pues obviamente, a la Panther Nation. Bienvenidos, muy buenas noches. Saludándoles con el gusto de siempre y como ha venido siendo en estos especiales y cada semana que tenemos partidos de la NFL, su amigo Rubens Barrichello saludándolos. En este caso, para hablar pues de un tema que nos aqueja por lo que justamente sucedió la semana pasada, que pues todos estuvimos yo creo que muy al pendiente de este draft, un draft muy especial por todo lo que englobaba alrededor, todo lo que se hablaba, todos los rumores que por ahí se venían presentando previo a este y pues que al final ya tuvimos respuesta y desenlace en todos los equipos y principalmente en el de nosotros, ¿no? Pues nada, bienvenidos, ojalá que nos acompañen un ratito para platicar de este tema y pues le voy a dar la bienvenida como siempre, a pues, nuestros invitados y en este caso a Jazz, que ya por acá nos está haciendo nuevamente el honor de aparecer en este espacio que ya se le extrañaba, que ya por ahí sus fanáticos la pedían casi casi a gritos y pues ya por acá está Jazz. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola chicos, buenas noches. Bien, aquí de nuevo retomando la Panther Nation que la tenía un poquito olvidada, pero no, ya estamos aquí otra vez. Y lo bueno de esto es de que, pues, a pesar de que no estamos en temporada de juego, la NFL nos da mucho para hablar. Entonces, hay mucho para platicar. Y bienvenidos a nuestros Claro dos que, invitados. claro que sí, exactamente. Pues bienvenida Jazz nuevamente y pues vamos a pasar con nuestro querido y super analista Toño Ramos. ¿Cómo estás? Un saludo, buenas noches, Toñito. ¿Qué tal, Rubens? Jazz, Diego, gracias otra vez por la invitación. Ya lo dijeron ustedes, una semana muy cargada de noticias, de información. Creo que fue un draft muy importante para la construcción a dónde va el equipo, siendo el segundo año de Matt Rule, siendo el primero de Scott Feeder como general manager. Teníamos que ver todavía cómo es que él tenía su estrategia de draft, cómo eran sus evaluaciones. Para mí se sacó casi un 10. Realmente el valor que encontró en muchas rondas, ya la vamos a estar repasando, el talento que sumó este equipo, es gracias al departamento de escauteo de Scott Feeder, gracias también a los conocimientos del coach Rule, que a varios de estos chavos se los topó en el colegial cuando él entrenaba a Baylor y a Temple. Creo que es una camada que puede dejarnos muy buenos dividendos, va a haber competencia interna en el training camp, vamos a desmenuzar todo lo que nos dejó estas 11 selecciones colegiales de Panteras, que son la segunda mayor cantidad en la historia después del primer draft en la historia que tuvimos, que al ser un equipo de expansión te tenían que dar muchos picks, pero Carolina entró a este draft solamente con 7 selecciones y por los trades que hizo Scott Feeder terminamos con 11 jugadores y por ahí creo que ya se termina pagando incluso a futuro el trade de Sam Darnold. Lo que diste a futuro ya lo terminaste solventando. Muy buenas cosas que creo que dejó este sorteo colegial para Carolina. Sí, la verdad es que sí, bien apuntas todos esos detalles y ahorita los vamos a comentar un poquito más a profundidad. Nada más déjame darle también la bienvenida a nuestro querido amigo integrante de la Panther Nation CDMX, Diego. Diego, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Diego. Buenas noches, ¿cómo están? Pues estoy muy emocionado de hablar sobre esta camada que es muy buena y es muy atlética. Creo que Scott Fittener hizo un match perfecto con Matt Rule, porque a Matt Rule le encanta los jugadores que están atléticamente a su nivel máximo, pero que les falta un poquito de coacheo, ¿no? Que tienen detallitos ahí que pulir. Entonces, creo que este draft, para mí, es de los favoritos de toda la NFL. Incluso muchos analistas también lo califican Sí. como de los mejores de la NFL. Entonces, muy emocionado de hablar de ello con ustedes. Pues bienvenido, Diego, un gusto tenerte por primera ocasión aquí con nosotros. Por ahí se ve que eres buen conocedor de justamente todo este tema del colegial, entonces un placer y un honor que nos acompañes y que ahorita nos nutras con todo ese conocimiento y esa información que por ahí manejas. Y pues nada, vámonos directo con lo que nos aqueja, que el primer tema que me gustaría abordar es justamente lo que yo creo que se lleva los reflectores y lo que todos estuvimos al pendiente el día jueves a partir de las 7 de la noche con lo que fue el inicio del draft 2021. Y pues nuestra primera selección, una selección que yo creo que difícilmente a alguien le pudo apostar 100% a que este iba a ser, por ahí a excepción de Toñito, que no a lo mejor completamente, pero ya venía
mencionándolo, inclusive lo mencionó por ahí en otro live en el que estuvo, y híjole, Toñito, de verdad, reconocer que estás bien empapado de toda esta información. Pues nada, no sé qué quieran empezar a comentar, no sé quién quiere empezar con, pues te vamos a dar la palabra a Jazz, que empiecen las mujeres, ¿qué le pareció esta primera ronda y este pick? Jazz, coméntanos. Híjole, la realidad es que el problema que tengo yo, y lo he comentado en varios lives, es que no sigo tan de cerca el colegial. Entonces, pues como que te quedas con la primera impresión de quiénes son los chidos, de que te das cuenta empiezas a hacer suposiciones de qué es lo que pueden hacer los anteriores equipos. Bengals va a por tal, Lions va por tal, Atlanta va a ser tal. Y creo que desde antes estábamos un poco a reserva de lo que fuera a ser tanto Atlanta. Creo que lo de Bengals fue algo inesperado, no pensábamos que fueran a escoger a otra persona, dejaron a Sewell, que era lo que según yo necesitaban más, y bueno, Detroit lo aprovechó, y pues bueno, ya nosotros esperando y teniendo todavía a Justin Fields, yo esperaba que fuera él, así como que ya lo preveía, y de hecho por ahí una de mis amigas tiene mi reacción, que ya después no me lo ha mandado, pero fue así como de cuando dicen, y el pick de Carolina es JC Horn, y así como de, ¿qué? Sí, Fue así como la como mía de, del año pasado, yo creo, ¿no? no, porque tú el año pasado sí te enojaste, fue así como de, Yo sí la grité, o sea, ¿cómo sí. creen? Sí, estabas enojados. Y no, de hecho, más bien el mío fue de, ¿qué? ¿Qué? O sea, De cara de sobre what, todo ¿no? porque, ajá, porque aparte de que, bueno, Toñito ya lo había mencionado el día anterior en tu live que tuviste con los muchachos con el coach Castillo y con, no me acuerdo. Con Álvaro Martín, sí. Ajá. No. Mencionaste a JC Horn, que sonaba muy fuerte, pero te digo, mi bronca es como no conozco mucho de colegial, así como de, pues, ahorita lo único que nos queda es confiar en el proceso, ¿no? En que si tanto Peter como Rule vieron algo en él y por eso lo seleccionaron, como de, bueno, está bien, yo confiar en el proceso, entiendo totalmente la palabra mágica de la reestructura, y como que entonces, ellos sabrán por qué lo hacen. Y siendo un corner, era una posición que necesitábamos. Y Sí. esa es mi primera opinión, de que me sacó de onda. Te sacó de onda, te dejó sacar de Sí, onda. Vamos a quedarnos con esa parte, Millas. sí. Y vamos a ver, y fíjate que yo creo que muchos, dentro de la pandemia, yo creo que muchos nos quedamos exactamente como tú lo mencionas. Pero ya tomando las cosas un poquito más tranquilos, digo, de alguna manera, después del momento, vamos a decirlo así, tiene, creo que sentido y tiene mucho valor realmente esta selección de un porqué. Y me gustaría inclusive que Diego nos comentara él por qué cree que fue realmente que tanto Federer como Rule se hayan basado en cierta decisión para ir por este jugador. Diego, ¿tú por qué crees que haya sucedido esto? Es muy fácil. O sea, en esta primera ronda, 6 jugadores tienen calificación de 99 en atleticismo según Next Gen Stats, que es pues la página oficial de la NFL donde meten este tipo de estadísticas, y uno de ellos era JC Horn. También estaba Justin Fields, pero yo creo que aquí lo que los hizo enamorarse de JC Horn es que es un corner muy físico. Él se caracteriza por ser un corner press, o sea, él desde el inicio te va a marcar que este juego es de él. Es agresivo, es rápido, es atlético y es muy inteligente, tiene buen movimiento de caderas. Realmente son muy poquitos los detalles que se deben de pulir con él. Y bueno, se hablaba mucho de Surtain, ¿no? De que por qué si nos fuimos por corner, por qué no nos fuimos por Surtain. Yo creo que aquí no se habla de la competencia con la que se enfrentó JC Horn. Se enfrentó contra Kyle Pitts, Jalen Waddle, o sea, todos los chicos que se fueron en primera ronda de receptores, él los enfrentó y no solo los enfrentó, los eliminó del juego. O sea, por ejemplo, ahorita, después de Trevor Lawrence, para mí el segundo mejor jugador era Kyle Pitts. Y en los juegos que tuvo contra Kyle Pitts, nada más lo limitó a una recepción para 20 yardas. Entonces, eso nos habla de que en primera es un corner que lo podemos poner contra el mejor receptor del equipo contrario y lo va a desaparecer. Y la otra es que los mismos quarterbacks no le lanzan a él.
una de las, digamos, por así decirlo, desventajas de Jason Horn es que no tiene las estadísticas, pero lo que no se entiende es que los quarterbacks en el colegial no le lanzaban a él. No tiene intercepciones porque no le lanzaban, porque de verdad es un corner muy pegajoso. Siempre estaba pegado al receptor y obviamente pues me parece que en pelota, en lanzamiento 50-50, es súper dominante. O sea, no hay corner más dominante en balones 50-50 que JC Horn. Entonces, yo creo que Matt Rule se enamoró de este prospecto y bueno, qué mejor que tener un talento local, ¿no? Que viene de South Carolina, entonces no deja el estado de Carolina. Son muy buenos Excelente, comentarios realmente muy buenos los de apuntes, Diego, Diego. Adelante, Toñito, porque adelante. la diferencia entre que muchos decían cuál es mejor corner, Patrick Surtain o JC Horn, creo que también mucho tiene que ver el tipo de sistema que quiere implementar Phil Snow. Que Patrick Surtain, por supuesto que también es un corner que te puede jugar cobertura personal, que puede estar en cobertura de zona, pero JC Horn te da esa mentalidad como la de Jalen Ramsey, ¿no? De yo voy a ser el que voy a tomar el mejor receptor y sobre todo, mucho del proceso de evaluación que hacen los equipos para plantear su roster es ver qué jugadores y qué rivales tengo en mi división. Y Carolina se tiene que enfrentar a Mike Evans, a Michael Thomas, a Julio Jones, a Calvin Ridley, a Chris Godwin, ese tipo de receptores grandes, fuertes, físicos. Carolina no drafteaba un corner en primera ronda desde Chris Gamble en 2004. Yo sé que tuvimos a James Bradbury, que quizás no lo retuvo Matty Hurney, pudo haber sido un error, sí, pero el tener un esquinero que sea el que va a marcar el primer receptor del equipo rival es lo que tienes que buscar. Yo entiendo esta molestia, ¿no? Y la sorpresa, entre comillas, porque yo se los había reportado a ustedes varias veces. JC Horn estaba en el tope de la lista de Matt Rule de evaluaciones. Y aquí, esto a mí me da muchas lecturas. Una es darle todo el apoyo por completo a Sam Darnold, eso está clarísimo. Y dos, es que David Tepper ya está delegando el trabajo a Feeder, a Matt Rule, y que tú hayas confiado en toda tu planeación, en todo tu escauteo, en todo el trabajo que hiciste durante meses, para que solamente digas, vamos por Justin Fields, no se toman decisiones de un minuto a otro, ¿no? Que Fields haya caído ahí, por supuesto que era una de las posibilidades que Carolina tenía, y hubiera sido también una competencia tremenda tener a Fields y a Sam Darnold en el mismo tiempo, pero simple y sencillamente fueron por el jugador que estaba más arriba en su tablero, y es realmente confiar y darle el espaldarazo de confianza a Sam Darnold, de tratar de levantar su carrera con el entorno que hoy tiene en Carolina. Justin Fields es un talento que seguramente en Chicago le tiene que ir bien por las condiciones que él tiene, pero justamente si ya hiciste el compromiso de Darnold, claro, no había que descartar a Carolina tomando coreback y teniendo ahí a Justin Fields entraba a la disyuntiva, pero creo que es mucho mejor construir el equipo para darle un mejor terreno de oportunidad al resto de los 53 jugadores para competir, realmente estar en playoff, que solamente creer que un mariscal de campo te iba a llevar a postemporada. Carolina no estaba a Justin Fields de estar en playoff. Carolina está a un Sam Darnold, a JC Horn, a McCaffrey, a DJ Moore, quizás un poco más de ayuda en la línea ofensiva, eso lo vamos a detallar, pero a ver, también el gen competitivo que tiene JC Horn es muy importante. Su papá, Joe Horn, fue receptor abierto 12 años en la NFL, él ha vivido en vestidores, es uno de los picks más seguros este año, ¿no? Aunque digo, Surtain también es un gran corner y lo va a hacer en Denver, porque no significa que sea mejor o peor. Entonces, yo sé que muchos se quedaron con la espina de, ay, ¿por qué no Justin Fields si ahí lo teníamos? Que eso no les demerite el talentazo que es JC Horn, el que Carolina haya dejado pasar a Fields, creo que este proceso nosotros ya lo conocíamos, ya lo entendíamos. Si no hubiéramos tenido a Sam Darnold, por supuesto que el pick era Justin Fields, eso que ni qué, pero el entender cómo Scott Feeder evalúa el talento y fue justamente con su tablero más alto y el jugador más alto en él, es realmente saber que el equipo tiene un plan y va en una dirección bastante correcta. Exactamente. Bien mencionabas en algún punto, Toño, que había que hacer la selección por talento, obviamente, y por necesidad. Y en algún punto realmente también se juntaron, ¿no? Digo, sí, reiterando el hecho de que estaba, obviamente que si hubiera estado Sewell, pues si hubiéramos podido ir por él, porque exacto, se cubría allá cambia el tablero. Pero sí. En este caso, yo creo que fue de alguna manera también lo mismo. Sí, Me refiero mira.
Ajá, dime. Es justamente ir por el mejor jugador disponible. Suena cliché, suena como lavarte las manos y ser un analista muy burdo, pero realmente los general managers así piensan y es su manera de evaluar las cosas. Tú, se los comenté creo que en el live pasado, en la agencia libre tú vas a firmar para llenar los huecos que hay en el roster y en el draft reclutas por valor. Si tú vas en el draft a querer llenar la necesidad que tienes en tu roster, se va a destapar la necesidad del año que viene. O sea, las necesidades que tienes hoy son otras completamente en tu roster el año siguiente, porque entonces vas postergando a futuro el seguir añadiendo talento. Tú aquí te tienes que cubrir de cualquier manera y si tú ya empiezas a ver el cuerpo de corners que tiene el equipo, que es JC Horn, Dante Jackson, AJ Bouye, hay que ver dónde juega Troy Pride Jr., trajiste a Rashaan Melvin también, después tomaste a Keith Taylor en rondas posteriores. Ya una de tus debilidades se está convirtiendo en mucha profundidad y fortaleza. Lo mismo en la línea defensiva. Entonces, sé que muchos pueden seguir molestos, pero que la molestia de no haber tomado a Justin Fields no les quite el buen jugador y el aporte talentosísimo que nos va a traer JC Horn a este equipo. Y complementando lo que acabas de decir, hay una estadística muy buena en el RAS, donde pues es, digamos, una casi medida de atleticismo. Sí. Ajá, pero lo mejor de aquí es que desde, me parece, 1989 hasta la actualidad, es el segundo mejor corner atléticamente hablando. Entonces, eso nos habla muchísimo de por qué Rule prefirió a JC Horn sobre Justin Fields, porque, a ver, para ser un corner tan alto, es muy, muy ágil. O sea, de verdad, es un corner de casi 6'1" y se mueve, no voy a decir como Dante Jackson, pero pues algo muy parecido, ¿no? Entonces, ahí vemos completamente que es sumamente atlético este jugador. Sí, yo creo que esa es una virtud que en esa posición debe de contar mucho y con el físico que tiene, pues se complementa perfectamente, ¿no? Yo creo que, vuelvo a repetirlo, ¿no? Lo que mencionaba yo un poquito al principio, sí, al momento fue una situación yo creo que un poco agridulce por lo que esperábamos, por cómo a lo mejor teníamos nosotros también planteado y que también era una opción válida, ¿no? El proyecto de tener un quarterback que si no funcionaba el proyecto de Darnold, pues estaba como que ese respaldo. Era válido también considerar esa cuestión, porque no sabemos justamente cómo va a reaccionar esto. Digo, ya ahorita es eso, darle toda la confianza a ese proyecto, pero la realidad es que haber tenido a Justin era como un ligero salvavidas, vamos a decirlo así. Ahorita ya es ir con todo, como bien mencionaron, darle toda la confianza, afianzarte a ese proyecto y aparte reforzar una de las líneas en la que se necesitaba justamente complementar en lo que se ha estado viniendo generando a partir del draft pasado, que es reforzar muy bien la defensiva y se complementa con un jugadorazo que ya yo también tomándolo fríamente y después de que vi análisis, highlights y demás, o sea, la verdad es que sí fue una súper buena decisión en el papel. Para mí al final sí quedé completamente convencido y satisfecho de que era justamente la opción y que por algo Feeder y Rule y realmente, y digo, y ahorita lo vamos a tocar también, pero se ve que hicieron muy buen trabajo en el scouting que realizaron, ¿no? Porque, como bien dices, Toño, la opción viable y la más factible era, pues ya hacemos esto, pero ¿y entonces dónde hubiese quedado todo el trabajo que justamente ya estamos mencionando ahorita, por decir lo que dice Diego, es que mira, las habilidades físicas y el tipo de atleta que es? Una cosa es lo que nosotros vemos en los mock draft y otra cosa es cómo piensan los general managers. Por eso es que yo a veces soy enemigo de los mock draft, porque si tú solamente... ¿Por qué creen que el 80% de los mock drafts son igualitos? Porque toda la gente ve la tablita de necesidades de los equipos y escoge igual. Así no se draftea en la NFL. Y si nosotros creemos que así operan los general managers, hay que conocer de otra manera los procesos internos que llevan los equipos de meses. Matt Rule estuvo en el Senior Bowl, tuvieron el contacto de muchos jugadores para poder evaluarlos físicamente y personalmente. Eso es una oportunidad que solamente Brian Flores de los Dolphins y Carolina tuvo. Entonces,
a veces no hay que guiarnos mucho por lo que realmente dicen los mock drafts o los expertos creen que va a suceder, porque la manera en cómo se piensa en la NFL a niveles de toma de decisión es otra. O sea, no se puede equilibrar. Y a veces ahí es cuando llega a veces la crítica es que yo vi en el mock draft de ESPN que tenían a Justin Fields, pues sí, pero el periodista es su opinión, ¿no? O sea, la manera en cómo un equipo draftea es completamente distinta, ¿no? Pero bueno, es lo que yo quiero, no quiero que hagamos partido en contra de JC Horn solo porque Justin Fields no lo tomamos, porque el año pasado estaba ahí Isaiah Simmons y tomamos a Derrick Brown y vean lo que pasó, ¿no? Derrick Brown, un jugador de impacto inmediato, y a Isaiah Simmons le ha costado un poquito encontrar su equilibrio en la NFL y dónde colocarlo, su posición. Entonces, JC Horn es uno de los picks más estables de este año, ya lo comentamos, y va a ser un jugador que va a ser titular del otro lado de Donte Jackson, y ya tienes resuelto muchos de tus problemas, no solo de ahorita, de muchísimos años. Y al final, como les digo, Carolina no estaba solamente a Justin Fields de llevarnos a un Super Bowl, ¿no? Creo que todos entendemos que el equipo necesitaba meter talento en otras partes del roster, y después con los trades que hizo Scott Feeder, ¿no? De echarse para atrás, acumular talento, acumular capital de draft. Él viene de una filosofía como la de los Seattle Seahawks, que John Schneider hacía algo muy parecido. Entonces, el tipo de evaluación que hizo Feeder durante todo este tiempo, de saber que si me echo del 37 para atrás al 59 no pasa nada, porque llegó Terrace Marshall en el pick 59, un receptor completísimo que en LSU a veces se vio opacado, entre comillas, por el volumen de targets que le daban a Ja'Marr Chase, que le daban a Justin Jefferson, que le daban a Clyde Edwards-Helaire. Era una ofensiva que había que alimentar a muchas bocas, y aún así Marshall cumplió cuando su número lo llamaban. Aquí sí hay una conexión muy grande con Joe Brady. El hoy coordinador ofensivo de las Panteras fue el coordinador de pase de LSU con Joe Burrow y esta camada de jugadores que ya mencionamos. Y lo bueno de Terrace Marshall es que puede jugar en el slot, puede jugar como receptor abierto, si es que en algún paquete vas a sustituir a Robbie Anderson o quieres simplemente poner 4 receptores abiertos quizás. Es una gran opción, es un tipo muy completo que en zona roja en LSU nunca tiró ni un pase. De los 25, me parece, 26 pases que le enviaron en zona roja, Terrace Marshall no tiró ninguno. Entonces, aquí ya estás previendo un poco el futuro si es que no le extiendes el contrato a Robbie Anderson para 2022, o de todas formas los utilizas a los 3 en una formación con personal 11 con 3 receptores abiertos. Para mí me parece un wide receiver muy completo. Y no es que lo diga yo, lo vemos en las evaluaciones que hicieron muchos analistas. Encontraste un valor tremendo a finales de segunda ronda en un receptor que bien se puede haber ido en la primera. Sí, la verdad es que sí. Digo, bueno, ya vamos ahorita a pasar justamente a este tema, que ya fueron los picks de segunda y séptima. Digo, yo creo que para cerrar el primer tema, que fue el pick de JC Horn, yo en lo personal, ya después de analizarlo tranquilamente y viendo todos estos factores alrededor, quedé satisfecho y creo que fue la mejor decisión que pudimos haber tomado. Jazz por ahí justamente también mencionaba el hecho de que se quedó como que de a 6. ¿Cómo, ya con todo esto que escuchas, Jazz, cómo ves que haya funcionado realmente el haber tomado a Horn en este pick? La verdad es que ustedes suenan muy expertos en temas de colegial. Estoy conforme, estoy bien, te digo, mi comentario anterior de que voy a confiar en el proceso. Uno, porque no los conozco. Dos, porque esa parte de la reestructura es que ya se le dé esa confianza tanto al head coach como al general manager de hacer sus movimientos, de que ellos saben qué hacen, cómo negocian hasta con los trades, porque así, si el jueves estaba yo como que sacada de onda por eso, para el sábado, no, para el viernes en la tarde andaba yo más como, ¿qué están haciendo? Después de tanto brinco para atrás, que estaban acumule. Creo que incluso en el chat alguien puso, tenemos más picks en tercera que defensivos. Porque se acumularon tantas que fue de, ¿qué está pasando? ¿Pero por qué? O sea, o es que no encuentran a alguien bueno, o a mí me gustaría saber cómo es que ellos tienen esa confianza para hacer esas negociaciones. ¿Cómo saben ellos que el jugador que tienen en la mira va a llegar hasta allá y pues simplemente se avientan y ya? ¿O cómo sucede eso?
Yo creo que no saben, es como que cierto tipo también de riesgo, pero a ver, no sé, Toñito o Diego, quien que quiera por ahí ayudarnos con lo que justamente comentan, que sí es un tema también interesante. No, Mm, hay cierto riesgo, pero la verdad es que ahí sí no sabemos a ciencia cierta cómo es que ellos evalúan. Cada general manager lleva su proceso, pero justamente Scott Feeder también platicando con otros general managers sabe el valor y en qué rangos de qué picks van a salir ciertos jugadores. Entonces, ellos también, hay que decirlo, en rueda de prensa salen a decir, tomamos el valor que teníamos más alto. Igual y les quitaban a un jugador que tenían, pero no lo salen a decir públicamente. Y Claro. eso no es que esté mal, pero justamente en un segundo año de Matt Rule, cuando necesitas mucha competencia, más talento, que ya entró por fin el régimen de Matt Rule, lo vimos ya, se tenía que hacer, sacudir el roster de esta manera, con 11 picks, casi en todos los niveles del roster, poder acumular talento y competencia. Como les digo, es muy complicado saber exactamente en qué momento va a salir cierto jugador o cómo lo vas a evaluar o cómo escauteas y que te caiga, ¿no? Tampoco a veces es suerte, a veces sí es un riesgo medido de poder saber que, como les decía, parte de esta estrategia también fue acumular picks para ya pagar el trade de Sam Darnold. Con esto, solamente esa segunda ronda del año que viene está, entre comillas, por ahí en deuda, pero el pick de tercera ronda que nos dieron los Texans, me parece, ellos lo evalúan casi, casi como una segunda futura, porque es una tercera de este año, que la emplearon en Tommy Tremble, entonces el tight end es parte, como les digo, del proceso de cómo ellos evalúan el talento y toman las decisiones. Exactamente, sí, yo creo que es complicado y no de repente es como que echar todo el riesgo a ver si pasa o estar esperanzado a un jugador y después, ching, ¿qué haces? Eso es un proceso de trabajo que ellos realizan. Diego, profundízanos un poquito más sobre esto. sí, claro. Bueno, es correcto lo que comentan. Sin embargo, también el draft es una ciencia o es un arte muy complejo, ¿no? A veces tienen los jugadores ideales, pero a veces no funciona, ¿no? ¿Cuántas veces no ha pasado que es un pick espectacular, pero llegando a la NFL, pues no da el ancho? Y yo creo que aquí también parte de tener 11 picks te da esa versatilidad de que, bueno, o sea, estamos hablando de 11 jugadores. Exacto. Y es Si te salen probabilidad, aumenta, 5, ¿no? exactamente. Si te Claro. salen 5, 4, no sé, titulares buenos, ya es un excelente draft, porque es difícil que un draft la mitad de los jugadores sean buenos. Es muy Sí. difícil que un equipo haga eso. Entonces, yo veo eso, que le dieron prioridad a tener más, digamos, boletos de rifa para que tengan un jugador excelente, a tener Exacto. unos picks contados en posiciones de necesidad. Entonces, ahí puede entrar de cierta manera nuestra frustración, creo que fue de todos en segunda ronda, que hicimos bajamos 2 veces consecutivas, ¿no? Y ya queríamos un offensive tackle, ya, y se estaban yendo uno tras otro, y pues ya, la verdad, nos quedamos con uno desconocido, ¿no? Pero, pues ya cuando lo conocemos, cuando vemos sus estadísticas y todo lo que hay detrás de, ya nos damos cuenta de que pues tal vez no fue el valor que todos esperábamos, pero aún así se encontró muy buen valor en varias rondas. Si no, yo diría que hasta la sexta ronda casi todos fueron valores superiores a los que se Sí. esperaban en esa ronda. Hasta Shai Smith, yo también coincido que ahí fue el tope de valor, porque ya después con Thomas Fletcher, long snapper, su evaluación habrán tenido. Lo de Phil Hoskins también es algo muy personal, quizás de Matt Rule, que le haya gustado cuando lo fue a ver a Kentucky y lo tomó. Entonces, ya a esas alturas de esas rondas no podemos señalar a que el equipo se equivocó o que por qué no tomó a un jugador, porque ya simplemente también son evaluaciones internas que ellos llevan de qué jugadores tomar. Y yo también hubiera pensado, por supuesto, que en segunda ronda tomaran a un tackle. Si no mal recuerdo, 5 buenos tackles se fueron antes que Brady Christensen, que salió en la tercera ronda. Por ahí estaba todavía Tevin Jenkins, Liam Eichenberg de Notre Dame, Walker Little de Stanford, Samuel Cosmi, a mí me hubiera gustado mucho de Texas. Y al final, Brady Christensen estuvo en la mejor línea ofensiva probablemente de toda la nación. Él protegió el lado ciego de Zach Wilson. Tuvo una evaluación, un score del 96 de Pro Football Focus, que rompió el récord de Penei Sewell del 2019. Penei Sewell tuvo un récord de 95 y bueno, Penei Sewell hizo opt-out en la temporada 2020, no jugó,
pero Brady Christensen rompió el récord de todos los tackles izquierdos desde que Pro Football Focus empieza a evaluar las temporadas de los jugadores. Es un chico que en lo personal Christensen creo que va a llegar a competir bastante. No lo veo siendo titular desde el primer día. Hay que ver cómo en el training camp, si le gana el puesto a Trent Scott, a Cam Erving, que ya son veteranos, si Matt Rhule prefiere que Trent Scott, que ya jugó el año pasado de tackle izquierdo, sea el que inicie la temporada para que le gane un poquito más de confianza a Christensen y empiece a mejorar en su fluidez en el juego, acostumbrarse a la velocidad de la NFL. Yo entiendo que había que apostar fuerte por línea ofensiva. Al final, en segunda ronda, se van por Terrace Marshall, pero creo que este combo de 3 jugadores seleccionados primero, de J.C. Horn, Terrace Marshall y Brady Christensen, como le decía también Diego, el acumular picks y tener 11 selecciones eleva tus probabilidades de que 2 le peguen y sean titulares, y ya la armaste con eso. Es un número bastante bueno. Va subiendo tus posibilidades. De entrada, J.C. Horn es titular indiscutible. Terrace Marshall va a tener varias oportunidades y un rol muy interesante de a ver si él toma los snaps que dejó Curtis Samuel. Creo que él y David Moore pueden repartirse un poco esa responsabilidad. Y ya como les digo, Christensen, el tackle izquierdo, tendrá que competir y escalar en el depth chart para ver si él es el titular, que yo creo que eventualmente Christensen tiene mejores condiciones que Cam Erving, que Trent Scott, que Dennis Daly, que Greg Little, que el que me digan, ¿no? Pero va a tener que llevar un proceso en el training camp de competencia muy fuerte. Sí, perdón. Sí, de hecho es una cuestión bien, pues curiosa al momento en el que estás esperando cuando ya llega tu pick en esa segunda ronda y te la cambian, ¿no? Y dices, bueno, no fue mucho, esperamos al siguiente, y en el siguiente también te la vuelven a cambiar. Y yo creo que todos justamente estaban, bueno, los que estábamos al pendiente del draft, nos estábamos no frustrando, sino pensando en que qué estaban haciendo, porque la opción también lógica ahí, como bien mencionan, era ir por el tackle ofensiva. Y el ver que todos estaban yendo, pues te descontrola un poco de no saber pero qué igual, está pasando, ¿verdad? Rubens, regresamos a lo mismo, ¿no? El que hayas tenido a Terrace Marshall ahí, que era un valor de primera ronda en el pick 59, sería un error solamente tomar por necesidad a un tackle cuando tienes a un valor más alto que cualquiera de los tackles. Afortunadamente, línea ofensiva este año era una camada muy profunda, pero es lo que les decía en primera ronda. Vamos a suponer que nos llegaba Penei Sewell y Kyle Pitts. ¿Hubieras tomado Sewell solo por la necesidad de querer un tackle izquierdo? No, tomas a Kyle Pitts porque es un talento superior. Ese es el proceso de evaluación que haces en todas las rondas, y por eso la selección de Terrace Marshall, ¿no? Al final, sí. Yo entiendo esta parte de haber querido tomar a alguien fuerte, sólido, consolidado en tal posición, en tal ronda, ¿no? Pero a veces los equipos restantes también van tomando decisiones y vas bajando en el tablero y tienes que acostumbrarte a cómo los jugadores van cayendo, y si hay un valor disponible ahí, pues no te la piensas, ¿no? Creo que es el proceso que toman tanto con Terrace Marshall y lo de Brady Christensen al final. Sí, no, sobre todo a lo que me Ay, perdón, es que nada más te doy la palabra. Adelante. Que algo que sí empezó como que a sacar mucho de onda era de que justamente Atlanta estaba agarrando como que todos los que ya teníamos nosotros en la mira, así como de que, y es que Atlanta agarra tal, y Atlanta agarra tal, y sí te llenó un poquito como de, es que son Atlanta porque ellos, ¿no? O sea, ¿qué están esperando? No, y como fanáticos, digo, que al final de cuentas somos, y viéndolo nosotros desde casita y demás, sientes justamente esa pequeña frustración, pero yo creo que todos estos comentarios que bien nos están haciendo ver Diego y Toño, es el justamente entender el por qué se dan las cosas de esta manera en el draft. O sea, no es realmente nada más darle el sentido digo, que está bien, ¿no? Como fanático, pues a lo mejor estás clavado en cierta perspectiva, y más como mencionas, ya a veces uno que no está tan involucrado en el colegial. Pero el hecho de justamente todas estas cuestiones son la variante que hace que se lleguen a dar todos esos movimientos, y que al final, la realidad es que por algo yo creo que también a ellos obviamente les pagan lo que les pagan para hacer ese trabajo. Sí, claro. Y llegan a hay unos que lo hacen mal, ¿no? Bueno. Exactamente, ¿no? Muchísimo no mal, de hecho. Pero aquí justamente se vio, o yo al menos me quedo con eso, de todas estas cuestiones que estaban comentando Toño y Diego principalmente, del por qué
se hacen todos estos movimientos y el por qué obviamente ellos también con el trabajo que realizan llegan a tomar esas decisiones arriesgadas o realmente basadas en un trabajo y en un estudio, y por eso es que se dan esas elecciones, ¿no? Digo, para que nosotros los que somos aficionados y que no nos involucramos de repente tanto, como que le entendamos un poquito más del por qué suceden estas cuestiones. Por ahí un pick que me gustó enormemente que justamente Diego mencionaba es el de Brown, el liniero que yo inclusive también el año pasado lo vi bien prospectado, y de verdad, digo, fue una suerte haberlo encontrado por ahí, y justamente el haber hecho todos estos movimientos, pues te llevan hacia esos caminos, ¿no? Que no sé si, de hecho, Sí. por ahí había una pequeña discrepancia. Toyito por ahí mencionaba que a lo mejor no le había gustado tanto ese pick. Diego me comentaba todo lo contrario. A ver, vamos a escuchar los dos lados, porque a mí me sorprendió. De por sí es un monstruo este jugador, entonces a ver qué va a pasar. También, obviamente, hay que ver si da el ancho, ¿no? En la liga. Pero, Diego, a ver, coméntanos tú, justamente empecemos por lo bueno, ¿qué es lo que le viste, inclusive desde el año pasado, a este jugador? Bueno, Deontay Brown el año pasado era considerado valor de primera ronda tardía o segunda ronda. ¿Por qué? Porque pasa un fenómeno interesante con él. ¿Por qué subió tanto de valor Russian Slater, el tackle de Northwestern? Por el partido que tiene contra Chase Young. O sea, Chase Young lo desaparece, lo domina, entonces desde ahí se empieza a hacer famoso y sube en los draft boards. Algo similar pasó con Deontay Brown. Derrick Brown venía de una temporada monstruosa, o sea, estaba peleando contra Chase Young para ver quién era el mejor defensivo, ¿no? Y pues aquí, viendo los videos y viendo a todos los centros y guardias que enfrentó, el único que se veía que no solo podía detener a Derrick Brown, sino que lo podía mover y lo podía quitar, era Deontay Brown. ¿Por qué? Bueno, este cuate pesa 366 libras. Estamos hablando de casi 166 kilos. Entonces, es un monstruo y vamos, es muy pesado, pero es ágil, o sea, no es torpe. El problema aquí, y por lo que yo veo que cayó tanto, es porque en 2019 falló en una prueba de drogas. Entonces, eso lo hizo perderse varios partidos, incluyéndose algunos, me parece que playoffs de colegial, y tiene problemas de peso. O sea, él puede estar entre los 344 libras y llegó a pesar a 370 libras. Incluso cuando fue el Senior Bowl, fue lo preocupante. O sea, llegó con 370 libras, casi 170 kilos. Y es ahí donde lo vimos fácilmente dominado por tackles defensivos muy veloces, muy ágiles. No tenía esa velocidad para, pues digamos, cubrirlos, ¿no? Pero bueno, aquí ya estamos en un programa, pues, profesional, ¿no? Y Alabama es lo más cercano que tiene la NFL digamos, en línea ofensiva. Eso me da un poco de alivio, ¿no? Porque podemos ver que pueda regularse su peso y arreglar esos, pues, digamos, problemas de conducta, ¿no? Que tuvo ahí extra cancha. Pero, digamos, valor neto, el Altísimo. mismo, sí, el mismo head coach de Nick Saban, el head coach de Alabama, dijo que Deontay Brown, su potencial es el cielo. O sea, él, bueno, habla muy poco de esto, pero pues tiene favoritos en la línea ofensiva, ¿no? Que era el centro que se fue a Eagles, Dickerson, y Deontay Brown. Deontay Brown, se los pongo fácil, es el jugador más fuerte que tiene ahorita el equipo, porque me gusta mucho esto, en Alabama tienen un cuadro donde ponen a los jugadores que levantan más en bench y en squat. ¿Y cuál lidera eso? Deontay Brown. O sea, históricamente de todos los jugadores, independientemente del deporte de Alabama, el que ha levantado más peso y, digamos, es un monstruo en fuerza es Deontay Brown. Es un valor muy importante que, si lo pueden corregir en estos aspectos, para mí es un titular indiscutible y es una mejora ante Pat Elflein y John Miller que tenemos de guardia. Entonces, a mí me encanta este pick por eso.
Gracias, Diego. La verdad que muy, muy buenos comentarios. Toñito, tú también estabas de acuerdo, de hecho, pero por ahí también le veías justamente algunas cosas que creo ya también tocó un poquito, Diego. Coméntanos un poco de este juego. A mí la verdad me impresionó este juego, me quedé, híjole, no sé. Me gustó el pick, pero sí, justamente se mencionan las cosas. Diego hace ver cosas muy buenas. Coméntanos un poco de este jugador, si se puede. Todo físicamente, pues hay que verlo nada más, ¿no? Para saber el tipo de jugador que tenemos. Yo sí creo que tiene que detallar algunas cosas de sus movimientos laterales, de saber ya dónde colocarse, establecerse, porque cuando se engancha para bloquear, no hay manera que lo muevan. Ahí sí es imposible por el tamaño y el peso que tiene. Sí creo que el tema de agilidad y de lateralidad con un tackle defensivo técnica 3 que le pueda con más destreza hacer un movimiento de swing, metérsele cerca también del centro, metérsele en un gap que él rápido no corrija, le puede costar. Por tamaño no podemos decir absolutamente nada. Yo todavía creo que va a ser un proceso de competencia con Pat Elflein y con Dennis Daly para ver quién es el guardia izquierdo. En teoría, hoy Pat Elflein tiene que ser por experiencia el guardia izquierdo titular, pero en algún momento Deontay Brown le vas a dar la oportunidad. Veo complicado que este año él ser sexta ronda vaya a escalar tanto en el tablero, en el depth chart para poder ser titular, pero claro es que ya estás añadiendo más profundidad. A mí me gustó muchísimo uno de los, hablando de linieros ofensivos novatos este año, que lo firmamos como agente libre, fue David Moore, de Grambling State. David Moore creo que tiene mejor técnica, es mucho más compacto, mucho mejor juego de pies que Deontay Brown. El tema de Deontay Brown, claro, es que jugó en un programa enorme como Alabama, que tuvo un roce y una experiencia muy, muy grande porque se enfrentó a los mejores pass rushers y linieros defensivos. Ya lo explicaba muy bien Diego cuando jugaba Auburn contra Alabama, los agarrones entre Derrick Brown y Deontay Brown eran de peso completo y lo vamos a volver a ver en competencia interna, en el training camp y en las prácticas. Eso ayuda muchísimo. Y lo mismo que también comentaba Diego, JC Horn contra Kyle Pitts. Kyle Pitts dijo públicamente que JC Horn fue el esquinero más difícil que tuvo que enfrentarse en toda su carrera colegial. Es generar competencia interna. Terrace Marshall jugó en contra de JC Horn también cuando era LSU contra South Carolina. Entonces, vemos este tipo de choques en el colegial que ahora los vas a tener en tu propio equipo. Es elevar el talento de uno y el otro, ¿no? Es complementarse. Lo de Deontay Brown, yo, desde mi perspectiva, creo que sí lo tendremos que llevar poco a poco, que se va a ir haciendo su camino. No sé si de manera inmediata este año vaya a ser titular. E incluso, como les digo, a mí, David Moore, el guardia de Grambling State, que llegó como undrafted, aguas, porque él sí le podría quitar el puesto, bueno, creo que cualquiera le puede quitar el puesto a John Miller, que lo traen de vuelta, pero para tener profundidad, pero sinceramente no lo veo como uno de los guardias titulares. A Pat Elflein sí lo veo seguro ya siendo guardia izquierdo, guardia derecho, y varios de los nombres que ya comentamos, incluidos Deontay Brown y David Moore, se van a jugar el puesto de ser el otro guardia. Va a ser muy interesante la competencia dentro del equipo. A mí particularmente, uno de los picks que más me gustó, que fue en tercera ronda, fue la ala cerrada Tommy Tremble. Tommy Tremble, la primer comparación que le hicieron en televisión, y yo no estoy diciendo nada para creernos que Tommy Tremble es el próximo George Kittle, pero así bloquea. Es esa mentalidad de ser un ala cerrada que lo vas a poder ocupar a veces como flanker o como fullback en algún tipo de paquetes en donde puedes salir a pase sorpresivamente, pero él va a ser el que lidere tus bloqueos, ya sea para McCaffrey, ya sea para algún tipo de reversibles o incluso en protección de pase. Pero Tommy Tremble tiene esa mentalidad de ir a enterrar al cuate que está enfrente de él porque sabe que su asignación es esa. Y también creo que tiene un techo de crecimiento como pass catcher para atrapar el balón. No lo veo tampoco quitándole el puesto de titular a Dan Arnold, por ejemplo, que él sí veo que es un prospecto que le tienen que dar la oportunidad completa en un sistema que lo busque más, porque en Arizona y en Nueva Orleans casi no ocupaban su figura. En Nueva Orleans estaba pues opacado por Jared Cook y en Arizona al ala cerrada casi no lo buscan, ¿no? Pero el que sea quizás el sustituto de Chris Manhurst, me parece que es una mejor atlética también tremenda y que vas a tener ahí esa ventaja de que Tremble todavía pueda aprender muchas cosas y complementar en un paquete quizás de dobles alas cerradas a Dan Arnold y a Tommy Tremble, entendiendo que en algún punto Ian Thomas, lamentablemente creo que se ha quedado muy estancado, ha quedado mucho de ver, pero Tommy Tremble, ese carácter que tiene de encontrar una ala cerrada que
se rife el físico y ayude a bloquear en el juego terrestre y en la protección de pase para ayudar al equipo es muy valioso. Excelente también, sí, la verdad es que por ahí es lo que comentábamos, sin querer queriendo, con esos movimientos de repente te encuentras jugadores que no tienen tanto reflector, pero que son muy buenos. Sí, y Ya ¿sabes por qué, Robes? Sobre todo la ala adelante. cerrada en colegial, no hay ofensivas que prioricen a buscar un cerrado, ¿no? También él en Notre Dame estaba como el segundo ala cerrada, detrás de Myers, que va a ser uno de los mejores tight ends el año que viene, pero justamente tener ese tipo de jugadores serviciales que entienden muy bien su rol, aunque sea ir a hacer el mejor bloqueo en la jugada, es súper productivo y Matt Rule lo valora muchísimo. Entonces, a veces a las alas cerradas es difícil evaluarlas porque, como les digo, en el college no los buscan tanto, no hay tanta producción por ellos, pero ahí sí tienes que buscar las habilidades y las capacidades físico-atléticas del jugador y lo que puedas tú como staff de coacheo elevarlo al nivel profesional. Correcto, Toñito, correcto, exactamente es así. Antes de ir contigo, ya con una pregunta que me gustaría que me ayudas a contestar, Diego, ¿tú algún otro jugador que también te haya llamado mucho la atención de la segunda a la séptima ronda, Diego? Aparte de los que ya mencionamos. Bueno, antes nada más quería decir algo de Tony Tremble. Tony Tremble viene como para tapar dos huecos. O sea, se nos fue Chris Manhurst, que era un tight end bloqueador por excelencia, Exacto, y Alex sí. Arma. O sea, si nos Exactamente. damos cuenta, estamos cubriendo dos necesidades con un solo jugador. Y bueno, si comparamos, digamos, perfil atlético y de funciones, a mí me gusta más compararlo con Kyle Juszczyk, el fullback de los 49ers, que es bueno bloqueando, es bueno en carrera y de repente lo ponen a atrapar pases, que es, digamos, lo que mencionaba Antonio, que no tienen esa producción en colegial. Y bueno, es que sí, solo tuvo 15 recepciones para 400 yardas y 4 touchdowns en toda su carrera, ¿no? Entonces, pues ahí el volumen de pase está muy bajo. Pero hay algo que me encanta de este jugador y es que ya sabemos todos que Kyle Pitts es el mejor ala cerrada, entre paréntesis, de este draft, pero el mejor ala cerrada contra la carrera, o bueno, sí, en la carrera y bloqueando, es él, es Tony Tremble. Ahora, si me dicen otro jugador que me gustó, podría decir que Shai Smith, el receptor de Alabama, es muy atlético, incluso está entre los 5 jugadores que hicieron más rápido las 40 yardas. Creo que hizo 4.32 segundos. O sea, él es velocidad pura. Y bueno, es como Deontay Brown, va a ser un talento a desarrollar, porque sí está algo crudo en técnica, pero aquí vemos el potencial. Digamos, perdimos a Curtis Samuel, que era un slot sumamente rápido y versátil. Shai Smith tal vez no tenga ese físico como el de Curtis Samuel, pero sí tiene la velocidad, tiene una velocidad muy parecida, y lo que me gusta de Shai Smith es que ha sido muy menospreciado. O sea, para que se vaya en sexta ronda, te habla de que de verdad pues no hubo tanta, digamos, sensación por él, pero ya cuando lo ves jugar, cuando lo ves atrapando balones, es muy bueno. O sea, tiene atrapadas de una mano increíbles que no te las crees. Entonces, pues de cierta manera podríamos estar aquí en esta posición cubriendo la necesidad o bueno, la ida de Curtis Samuel a largo plazo. Entonces, este jugador también me encantó. Y también Shai Smith regresa a patadas. Es muy bueno en equipos especiales. Esa es otra parte, otra faceta del juego que quizás después de la quinta, la séptima ronda empiezas a traer o linebackers que van a ser suplentes, pero que van a ser capitanes futuro en equipos especiales. Y Shai Smith también suple el lugar que dejó Pharoh Cooper, regresando patadas. Entonces va a haber mucha batalla posicional. Ya después quizás hablaremos un poquito más de Shai Smith, pero lo que dice Diego es muy correcto. Terrace Marshall probablemente sea futuro el sustituto de Robbie Anderson y Shai Smith puede ser el que ya unos años después de aprender el árbol de ruta, ser más familiar con el sistema de Joe Brady, sea el titular como slot receiver, porque esa rapidez que tiene en rutas slant, en atacar la zona media del campo, es muy difícil marcar este tipo de receptores bajitos, escurridizos y que desde la línea de golpeo te generan separación, ¿no? Con esa rapidez que en un segundo lo pueden hacer. Son cosas a proceso, a desarrollar,
pero también Shai Smith, ese valor, ese extra que te dan equipos especiales también es muy bueno. Digo, por lo que entendemos ahorita con estos comentarios, la dualidad inclusive que puedes encontrar en un solo jugador, yo creo que es un valor también agregado muy, muy importante, Sí, ¿no? totalmente. Bueno, digo, en lo general, si se dan cuenta, digo, los amigos que nos están acompañando, que por ahí de repente llegaron a tener dudas o que tenemos dudas, inclusive justamente de estas elecciones, si nos estamos dando cuenta, estamos hablando de jugadores de mucho valor que inclusive, como digo al principio, no tenían tantos reflectores, pero que son muy, muy versátiles, muy atléticos y de Proyecciones, muy... tampoco vamos a decir que van a ser titulares en 3 años y No, la van a no. romper. No, no todos, dentro de su justa Inclusive, dimensión, porque hoy todos pintan padrísimo, ¿no? Y todos son fenómenos, pero realmente es que, y no es porque sigamos a Panteras, es que este draft, ustedes lo repasan en todas las plataformas que analizan el sorteo colegial y Carolina está evaluado entre los 3 primeros mejores drafts. Y yo tampoco recuerdo que ni con Dave Gettleman o con Marty Hurney hubieras encontrado tanto talento en rondas tardías. A veces que yo he estado muy empapado en los procesos del draft y veo mucho en NCAA, en selecciones de Dave Gettleman sí te quedaba rascando la cabeza de ¿y por qué tomaron a Zach Sánchez? ¿No? ¿O por qué tomaron a Joe Adams? O sea, ya veías jugadores que ni siquiera estaban en la órbita quizás de los conocidos. Scott Feeder encontró ese tipo de jugadores. Después vamos a hablar, a mí en lo particular el que más me gustó fue Davion Nixon, el tackle defensivo, pero bueno, vamos a pasar a otros temas. Después platicamos de Davion Nixon y el valor tan grande que encuentras en quinta ronda en un tackle defensivo como él. sí, no, bien mencionaba, inclusive Diego, yo creo que esa también es una cuestión importante a considerar. La cantidad de picks no indica que todos vayan a ser de impacto y que inclusive que todos se vayan a quedar. La realidad es Exacto. que es ir buscando ese talento que muchas veces te encuentras en rondas que no te hubieras podido imaginar que te encontrarías. Y al final justamente resulta eso, ¿no? Digo, no menos el año pasado Jeremy Chin, ¿no? Que era algo no esperado y que ya vimos cómo está sobresaliendo, ¿no? Elvion Roy el año pasado fue un pick de sexta ronda y terminó siendo titular todo el año con la lesión de Zach Ertz y de KK Short. Entonces, exactamente. Entonces, sí, es que yo lo que mencionaba justamente es eso, ¿no? Que de repente en el momento no podemos entender por qué se dan ciertas selecciones, pero yo creo que es eso, apostarle primeramente a que por ahí puedas encontrar ese jugador que no tiene tanta brillantez, por lo menos no ante medios y ante otras cuestiones, pero que por ahí saben de su talento, por eso hacen ese trabajo y que en algún punto ya estando de este lado, pues puedan dar ese brinco y mantenerse y quedarse en el equipo. Inclusive sabremos que algunos igual y a lo mejor no, algunos son trabajo, como bien lo menciona Diego, ¿no? Lo de Brown es un trabajo a llevar a cabo, ¿no? No estamos diciendo que por el hecho de todas estas cosas buenas que hablamos de él, la va a romper, o sea, hay que ser conscientes y hay que estar bien parados sobre la mesa porque luego también pasa justamente, y no justamente como mencionas, no por irle a los pantallas, yo creo que en todos los equipos pasa esto, ¿no? Y de hecho, yo creo que muchos equipos tuvieron muy buen draft. Yo con los drafts soy el más crítico con Panteras porque es la base del éxito de tu equipo. O sea, no puedes dejar todo a la agencia libre. En la agencia libre complementas con las cosas que te van a hacer falta, pero aquí construyes equipos campeones. O sea, no por nada Baltimore ha tenido el proceso que ha tenido, no por nada San Francisco ha tenido el equipo que ha tenido, no por nada Seattle ha llegado a lo que ha estado. A ver, Tampa Bay no se construyó porque llegó Tom Brady. Tampa Bay con Jason Licht tiene años reclutando muy, muy bien. Llegó el tipo que hizo la diferencia enorme, por supuesto, pero los equipos se construyen de otras formas, ¿no? Y lleva un proceso y es un tiempo, pues, que cada equipo lleva pues sus condiciones y su proceso completamente distinto para construir su roster. Ahora, por ejemplo, a mí Keith Taylor, el pick de quinta ronda, el otro esquinero que traemos de Washington, yo creo que Keith Taylor la va a tener muy complicada porque ya en el cuarto de corners que tenemos hoy, con JC Horn, con Dante Jackson, con AJ Bouye, con Rashawn Melvin, con Troy Price Jr., ¿dónde metes a Keith Taylor? A menos que él haga trabajo mejor que quizás dos de ellos, yo creo que Taylor, por ejemplo, es candidato para ir a la escuadra de prácticas y no está mal. ¿No? Es parte también de tener talento y tener gente con quien pues seguir puliendo tus condiciones día a día, semana tras semana con las prácticas. Entonces, no todos los jugadores van a tener una cabida quizás en este roster,
pero muchos se van a seguir manteniendo por ahí quizás en escuadra de prácticas también. Y ya vimos que es importante, en algún momento, en alguna posición nos quedamos sin jugadores, ¿no? Entonces, sin corredores, ¿no? Pues tuviste que activar a Rodney Smith y a Reggie Bonifon y a todos ellos que venían de escuadra de prácticas. Es dar oportunidades a los que están en turno si hay algún lesionado en la temporada regular. Correcto. Jazz, nos pregunta por aquí Christopher Trujillo sobre, hablando en que ahorita se hizo digámoslo así, un buen trabajo para justamente cubrir espacios, trayendo jugadores en posiciones que nos hacían falta. Con esta pregunta menciona, ¿qué posición creen que todavía no tengamos cubierta o que le haga falta reforzar? Jazz, ¿tú qué nos puedes comentar al respecto? Creo que para la cantidad de tackles ofensivos que tenemos, que fue algo que de lo que adolecimos mucho la temporada pasada, entre que la rotación, entre que no se le estaba dando el tiempo en este caso a Teddy Bridgewater, ahorita que ya tenemos nuevo quarterback. Sí necesitamos darle una muy buena protección, porque justo lo que repite Toñito mucho, que puede llegar quien tú quieras, puede venir el mismísimo Jesus Christ a ser quarterback, y si no hay quien lo proteja, no va a haber forma de que lo coge. Entonces, creo que sí hubiera apostado a lo mejor un poquito más por otro offensive tackle que reforzara más eso, y me queda mucho la duda de los safeties, porque bueno, sabemos que está Jeremy Chin, que puede estar como que subiendo y bajando, pero me gusta que sea tan versátil, pero no me gustaría que se dependiera tanto de él, porque siento que lo puede sobrecargar, y digo, todos estamos propensos a lesiones, pero el hecho de que lo sobrecargue sí le da un poquito más de tensión, creo yo. Correcto. Diego, ¿qué nos puedes comentar justamente de lo que menciona ahorita aquí Jazz? Yo creo que sí, esa parte del safety, ¿no? A ver, no sé. A ver, sí, creo que safety y linebacker, creo que fue lo que, digamos, un poquito se pudo haber atacado mejor, pero pues no olvidemos que todavía va a haber fichajes, ¿no? Después del draft. Entonces todavía se puede reforzar un poquito más esas posiciones. Y bueno, siempre va a haber posiciones que se van a dejar, digámoslo así, olvidadas, pero pues es que viendo el draft que hicimos, pues estamos atacando lo mejor que tenemos en el tablero. Entonces, estamos dándole profundidad a la línea defensiva, le estamos dando profundidad a la línea ofensiva, que son las bases, ¿no? De todos los equipos, estas dos. Entonces, a mí no me preocupa tanto lo de safety, porque creo que encontramos dos jugadores muy serviciales el año pasado con Sam Franklin, que era... Sam Franklin, ojo con él, sí. Que brilló en el juego contra Kansas City, o sea, cumplió casi el papel de Jeremy Chin. No estoy diciendo que sea un Jeremy Chin, pero fue un buen jugador. Entonces ahí tenemos un desconocido que podría estar en la rotación constantemente. Y bueno, otro es el que contratamos de Gigantes. Ya lo conoce Mark Brule, me parece. Bueno, en el colegial creo que estuvo con él. Entonces es otro safety que lo contrataron apenas este año, que no fue muy sonado, pero que también le da profundidad a esta, digamos, camada de safety. Sean Chandler, ¿no? Exactamente, él. Sí, me parece que es Sean Chandler, sí. Entonces, mi conclusión es que sí, se descuidó un poco lo que sería safety y linebacker, pero pues no quita el hecho de que podamos agregar uno, incluso en el recorte de los 53 hombres, como el año pasado que traímos a Rasul Douglas, ¿no? Al minuto. Entonces, puede pasar esto tanto con un safety como un linebacker. Sí, justamente yo para allá iba que, a ver, el primer partido es hasta septiembre, entonces tienes todavía muchos meses de seguir añadiendo talento. Muchos jugadores van a ser cortados por problemas del tope salarial de otras nóminas y a ti te van a servir. Pasó también no hace mucho tiempo con lo de Gerald McCoy, que lo cortan los Bucaneros y llega a Carolina, aportó un año nada más. Lamentablemente estuvo muy poco tiempo, pero es ese tipo de cortes, igual el de Rasul Douglas, que fue titular la temporada pasada y Filadelfia lo cortó en el último día. El recorte 53, cuando ya empiece Training Camp, ahí es otra parte de agencia libre, básicamente. Se abre otra ventana, porque ya vienen otros jugadores que están ahorita bajo contrato, pero por alguna circunstancia perdieron su puesto en sus equipos respectivamente. Yo también coincido con Jazz, línea ofensiva,
y safety quizás todavía es lo que falta. También hay que entender, nunca vas a tener un roster perfecto, nunca vas a tener un roster completo. Hay muy pocos equipos realmente que llegan a la semana 1 de la NFL diciendo, tengo todas las posiciones cubiertas, suplentes, equipos especiales, y no. Eso en un equipo son contados quizás con la mano, con los dedos de la mano, los equipos que pueden llegar con esa confianza y decir, ya tengo todo listo. Eso no sucede. Sé que todavía hay muchas personas pidiendo más talento en la posición de linebacker. Denzel Perryman es un buen veterano, pero se lesiona mucho. Eso por ahí creo que puede traer un poquito de preocupación. Regresa Christian Miller después que hizo opt-out el año pasado. Es otro jugador que igual el apunte que hizo Diego de Sam Franklin. Sam Franklin a mí me hace un jugador que Matt Rule confía ciegamente en él porque estuvo con él en Temple. Y va muy bien con el esquema de Phil Snow de a veces tener 3 safeties, ¿no? Vamos a ver muchas veces a Jeremy Chin como el single safety hasta arriba profundo, y tienes a Justin Burris y a Sam Franklin como otros safeties apoyando a la zona de linebackers. Ese parado creo que ahora también con Hassan Reddick da mucha flexibilidad, da mucha versatilidad. Hay que ver también qué rol le van a dar a Hassan Reddick, porque eso va a abrir las oportunidades para Jeter Gross-Matos o para Sam Franklin tirándose en cobertura o para el propio Christian Miller. A mí me gustaría más ver a Hassan Reddick en la línea de golpeo, porque en Arizona justamente como edge rusher fue cuando hizo más daño, porque cuando lo echaban a cubrir como linebacker atrás el pase, ahí empezaron un poco las preocupaciones y la baja de producción que tuvo. Pero todas estas piezas que empezamos a platicar de los novatos que llegaron, de algunos jugadores que todavía están en desarrollo, que ya estaban en el roster, de veteranos que llegan a cumplir quizás su contrato solo de un año y los vas a cortar el año que viene, ya después para el draft, creo que eventualmente, y lo vemos generacionalmente, van a atacar linebacker. Creo que van a tener que ser mucho más fuertes en la línea ofensiva. Yo coincido con Jazz también aquí. Por más que hayan traído a Brady Christensen, a Deontay Brown, a David Moore, a Pat Elflein, puede haber mejores jugadores, ¿no? Hoy el roster, por lo que vemos, hay para competir y ser titular, pero claro que también hay un camino muy largo para realmente ser mucho mejores y competitivos en varias posiciones, ¿no? Pero creo que el equipo está listo para llegar a Training Camp y competir. Va a haber batallas posicionales muy interesantes en varios puestos. Y bueno, yo creo que todos confiamos después de lo que vimos el año pasado con Matt Rule, es sacarle el jugo a tan poquito talento en el roster y hacernos tan competitivos, estar cerca en muchos juegos de ganarlos. El haber perdido 6 partidos por una posesión duele muchísimo, pero es parte de la curva de aprendizaje de que todos estos chavos tuvieron que pasar, ¿no? O sea, tuvimos 6 novatos jugando de titulares en la defensiva. ¿Se imaginan la evolución que van a tener ahora para el 2021 después de tantos snaps en su primer año? Creo que son de las cosas que se tienen que también que valorar y creer que este proyecto está en buenas manos con Feeder y con Matt Rule. Lo mencionaba por ahí, incluso algunas páginas y hacían ese estudio de la NFL, de hecho, del el promedio de edad, y a mí me deja, híjole, sí, con mucha esperanza en que el proyecto realmente va, sí. Exactamente, es muy buen apunte. Pues amigos, estamos llegando ya al final de nuestro live de esta noche. Me gustaría que en general pues me hicieran el comentario de cómo es que evaluarían ustedes este draft, el draft de este año, y la nota con la que ustedes quieran cerrar esta participación aquí con nosotros. Y me gustaría empezar con Diego. Diego, coméntanos. Bueno, en general creo que el ganador de este draft es Christian McCaffrey. O sea, Christian McCaffrey viene de lesión, no queremos que lo golpeen más en la línea de golpeo, y para eso viene Tony Tremble. O sea, yo puedo ver una mejora en la línea ofensiva del año pasado, tal vez no como quisiéramos, pero una mejora al fin de cuentas. Entonces, exacto, sí, sustancial. En general, ajá, y en cuanto a la camada que escogimos en el draft, súper atlética. O sea, son 2 jugadores, 3 jugadores los que no son élite en atleticismo. Entonces, eso me deja muy buen sabor de boca. Obviamente tienen varios vacíos ahí en su juego, pero el físico lo tienen listo para jugar en la NFL ya. Entonces, esta clase me gusta mucho y yo sí concuerdo en que este draft está entre los 5 mejores de este año. Entonces, pues
aquí está la ilusión, ¿no? En el papel luce genial, ahora esperemos que esto se traduzca en el juego, pero para mí fue un muy buen draft. Correcto, Dieguito. Jazz, tu comentario para cerrar este live respecto a estos temas. Híjole, yo voy a reiterar mis comentarios desde el inicio, es de que yo voy a confiar en el proceso. Creo que es muy pronto, en el papel todo suena muy bien, las estadísticas, todos los tweets, toda la información que sale como que sí nos da una muy buena perspectiva de que en papel tenemos a mucho talento. Ahora, y es parte del proceso de aprendizaje también de todos los novatos, es qué tanto se adaptan al equipo, qué tanto llegan a madurar esa inteligencia emocional para soportar, pues no solamente es seguir jugando y aprenderte el libro de jugadas y todo, sino es saber adaptarte a tu nueva normalidad, de que ya eres un jugador de la NFL, cómo lo vas manejando, y sobre todo porque hay muchos jugadores que pueden ser bust y hay que también estar un poquito expectantes a eso, como que vamos a dar el voto de confianza a todo el proceso. Creo que lo están haciendo muy bien. Justo el apunte que sea Toñito, que la temporada pasada teníamos muy poco talento, se logró rescatar mucho. Nosotros pensábamos que íbamos a quedar de sotaneros de la NFC Sur y quedamos en tercero. Creo que nos fue bastante bien. Y yo voy a seguir confiando en los Panthers. Creo que lo está haciendo bastante bien y yo creo que va a estar chido. Yo confío en ellos. Excelente, mira, esa es la actitud que me gusta de ti mucho. Toño, coméntanos, haznos tu último comentario respecto a este tema que tuvimos hoy expuesto en este live. Sí, mira, yo creo que en general a mí se me hace muy injusto dar ahorita una evaluación de una camada de novatos que no hemos visto ni una vez en la NFL, ¿no? Creo que lo que podemos evaluar es el valor de las selecciones en donde estaban proyectados justamente estos jugadores en salir en el sorteo colegial. De ahí a decir que ganamos o perdimos el draft, creo que hay que tener este cuidado de, ya lo hemos platicado, creo que con mucha mesura, poniendo puntos en contra y a favor en una balanza de qué puede funcionar, qué no puede funcionar. El proceso de adaptación que dice Jazz de llegar al colegial a la NFL es muy complicado. El sistema al que vas a jugar, la competencia, ¿no? Estos chavos, todos los que draftearon, vienen de ser los mejores en sus equipos. Ahorita ni siquiera van a ser el cuarto o el quinto mejor de sus equipos. Eso internamente en el vestidor también pesa muchísimo, porque ahora ya vienes a ser el chavo de 20 años. Terrace Marshall la rompía en LSU, y ahora tiene 20 años, es el jugador más joven que tenemos en el roster. Entonces, él viene de ser el mejor quizás junto con Ja'Marr Chase en LSU a ser uno del montón y que se tiene que volver a ganar la confianza de sus compañeros y del staff de coacheo. Ahí es cuando justamente todos elevamos nuestro nivel en cualquier trabajo, ¿no? En cualquier espacio laboral. Tienes competencia y sabes que tienes que sobrevivir y ser el mejor. Eso es, creo que, muy valioso. Matt Rhule es lo que más busca. Es un coach que, como les digo, saca lo mejor de cada jugador y como les digo, este chico Chuba Howard, que es de Canadá, ¿no? Que va a ser un cambio de velocidad también muy interesante con Christian McCaffrey. Davion Nixon, el tackle defensivo, que les digo, por ahí estábamos muchos durante el offseason diciendo, oye, ¿por qué cortaron a Zach Kerr, que jugó muy bien junto con Derek Brown? Bueno, Davion Nixon viene a ser también quizás un técnica 3 que presiona al quarterback por dentro, que lo tomaron en quinta ronda y yo lo tenía quizás o muchos proyectados en tercera. Esas son las evaluaciones que podemos hacer, ¿no? Simplemente el valor de dónde, en qué ronda se fueron y dónde Scott Feeder los encontró. Eso es lo que podemos ahorita ponerle un 9 probablemente a este equipo, pero ya en producción, en cómo se traduzca su talento a la NFL, en cuánto nos vaya a ayudar, cuántos de ellos van a ser titulares, creo que es muy complicado hacer una evaluación para cualquier equipo y a veces es medio injusto con las camadas de novatos ponerles ahorita una calificación por lo que vayan a hacer a futuro. Simplemente Scott Feeder creo que nos mostró el plan que tiene en el equipo, que le van a dar el voto de confianza completo a Sam Darnold, que tiene un cuerpo de jugadores alrededor de él mucho mejor que ha tenido en toda su carrera y que ya ahora solamente está en Darnold el poder demostrar que puede ser un titular confiable en la NFL, pero al mismo tiempo tú sigues construyendo el roster, ¿eh? O sea, esto aquí no para.
el creer que Sam Darnold puede ser el proyecto de volver a tener un mariscal de campo estable, no te exime de no voltear a ver lo que te sigue haciendo falta en otras posiciones. Y creo que esa es la cuestionante que le teníamos a Feeder, que había hecho buen trabajo en agencia libre, pero quedaba pendiente cómo él iba a hacer las cosas en el draft. Y creo que al menos de el organigrama que tenemos, ¿no? De David Tepper, Scott Feeder y Matt Rule, podemos estar muy tranquilos que el equipo tiene una buena estructura y está en buenas manos para seguir mejorando semana con semana, ¿no? Coincido mucho contigo, Toñito, gracias por esos comentarios. Yo creo que la calificación más que para los jugadores en este punto del draft, y yo creo que sí por ahí va la cosa, es para esta tercia que acabas de mencionar, ¿no? Tepper, Sí. Feeder y Rule. La realidad es que el trabajo que hicieron, para mí, es lo que nos llevó a traer a estos jugadores, que como bien mencionas, pues ya veremos ese desempeño tanto en el training camp y obviamente haciendo el roster, ¿no? Y ahí es donde realmente sobresaldrá un poquito más si se complementa, ¿no? Todo este trabajo que hicieron, pero para mí la calificación del draft va más allá de justamente esto, del haber tenido la buena manera y el buen trabajo de scoutear correctamente a todos estos jugadores que en el papel lucen muy bien, pero que justamente hace falta terminar de verlos ya en acción, ¿no? Que yo creo que ahí es donde todavía terminará por cerrar esta pinza, ¿no? Entonces yo creo que ese 9 que bien mencionabas, para mí es para, no tanto para los jugadores, sino para el war room del equipo, que la verdad hizo un muy buen trabajo y yo me quedo muy satisfecho con eso. Amigos, pues nada, muchas gracias. Quiero agradecerles nuevamente por habernos acompañado, por estos comentarios. Ya nada más así rápido, un pequeño saludo, si es lo que lo quieren mandar, algo que quieran decir para ya despedirnos. Y hago esa misma ruleta, Diego. De antemano, Diego, muchísimas gracias por habernos acompañado. De verdad que estoy fascinado con la manera en la que te rifaste a hacer esos comentarios. Me encanta el hecho de que estés tan involucrado en esta parte del colegial y con todo gusto te vamos a seguir teniendo presente y te vamos a estar haciendo la invitación porque para nosotros es un honor que alguien como tú nos acompañe y nos regale justamente toda esta experiencia, esta manera de involucrarse en algo que pues a todos nos llena de gusto, ¿no? Que es el equipo. No, pues el gusto es totalmente mío. Yo solo vengo aquí a decir lo que aprendí en el college. Y bueno, qué mejor que debatir estos puntos con ustedes, ¿no? Porque finalmente todos ahorita somos aficionados de Carolina y creo que tener esa retroalimentación y comparar lo que nosotros pensamos con los demás sobre este draft, creo que nos deja muy buen sabor de boca a todos. Entonces, yo encantado de estar aquí con ustedes y les agradezco. No, gracias a ti, Dieguito, de verdad. Un placer haberte tenido el día de hoy. Jazz, mi querida Jazz. Pues bueno, primero agradecer a Diego, apuntes súper atinadísimos, muchas gracias por estar. Toñito, tú siempre haces todo excelente. No, me equivoco, la riego, todos largamos. Bueno, es normal. También agradecer a toda la audiencia que se quedó con nosotros este live de un poquito más de una hora. Gracias por sus preguntas, por sus saludos. Acuérdense, por favor, de seguirme en Twitter, en @hasi_RMZ, y también no se olviden de que NFL Girls está sacando toda esta semana de especiales del draft de todos los equipos para que los vayan a ver y vean también otras perspectivas de otros equipos qué tal se ven. Y pues sí, estoy viendo el comentario de Mel que nos dice que este año nos vamos a enfrentar, entonces yo creo que va a haber apuesta y polea, ahí los estoy viendo, Eagles y todo. Polea. Besos a todos. Polea. Excelente, ya muchas gracias. Sí, ya que estamos viendo justamente ese, por ahí esperamos la apuesta a ver qué va por ahí a resultar. Esperemos que algo bueno para este lado. Y pues nada, Toñito, como siempre, como todas las veces que nos has hecho el favor, y con todo gusto te hemos tenido en estos especiales, en estos lives, en estos programas. Gracias, nada más, como siempre, agradecerte por nutrirnos tanto en este espacio. No, hombre, gracias a ustedes siempre por la invitación. Saben que yo con muchísimo gusto siempre voy a estar por acá platicando de Panteras. Y gracias por todo el apoyo durante el fin de semana del draft en las redes sociales. El trabajo que hicimos en español en las cuentas oficiales del equipo es para ustedes. Por ahí
la oportunidad que tuve de estar en las ruedas de prensa, poder palpar mucho más de cerca, hablar con Scott Fitterer, hablar con los jugadores y tratar de producir algo para ustedes en español, en nuestro idioma, que me encanta que lo sigan y que nos apoyen tanto, pues para mí vale muchísimo. Así que gracias siempre por estar pendientes, por el apoyo, y pues estén pendientes de que vamos a tener más contenido, obviamente, en español ahí en las redes oficiales del equipo. Exacto. Sí, no, al contrario, Toño, sabes que siempre estamos al pendiente de una persona que tanto nos apoya con justamente el conocimiento que tienes y con el hacer ese enlace, ¿no? Entre el equipo directamente muchas veces y nosotros como aficionados. Y pues nada, agradecer a familiares, amigos y obviamente a la Panther Nation y todos aquellos que disfrutan del fútbol americano habernos acompañado el día de hoy. Un agradecimiento especial. Y pues estamos por aquí, esperamos, la próxima semana se anuncia el calendario, el día 12, de hecho, justamente dentro de una semana, por ahí estaremos también al pendiente, yo siento que por ahí fluya, ya le estaremos avisando si tenemos también otro especial, pero pues esperamos que se acomoden por ahí todos los astros y de buena manera el calendario para que sea una muy buena temporada. Agradecerles a todos, mandarles un saludo a su amigo Rubens Barrichello, que también por acá los ve justamente en todos estos especiales, y pues nada, buenas noches a todos y pues ya saben, keep pounding. Saluditos a Beto, que no nos pudo acompañar hoy, pero Beto, por favor, ya regresa Beto. Besos a todos. Por ahí tuvo un detallito, de hecho, pero sí, ya saben que Beto no falta, pero se entiende y por eso se le perdona. Saludos a todos.